diferentes que hemos tenido. La primera marcha de Peña Nieto, en la segunda manifestación cuando vino Peña Nieto, que vino este payaso al centro cultural en la tercera semana, estuvimos muy entendidos. He caído a conclusión que es porque la neta nos late gritar a medio sol. Por eso es que ahorita estamos un poquito apagados todavía. Nos falta sol, nos falta energía, nos falta solearnos. Pero sin embargo, aquí estamos hoy muy animados.